Hoy hacemos trineo desde Unterwasser, en el este de Suiza. Esta vez fuimos a hacer trineo con 4 amigos más, 3 de ellos con los que fui a Albania, que te recomiendo cheques la playlist que te dejo aquí. ¿Empezamos? Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Ubicados entre el imponente macizo de Santis y los 7 picos de Kurfürsten, los centros turísticos de Alt St. Johann, Unterwasser y Wildhaus se encuentran entre los municipios más altos de Toggenburg, la zona de deportes de invierno más grande del este de Suiza, que está a solo 1 hora del aeropuerto y de Zúrich. Los complejos turísticos Wildhaus, Unterwasser y Alt St. Johann hacen todo lo posible para que sus huéspedes, tanto jóvenes como adultos, se sientan cómodos y felices. A solo 1 hora del aeropuerto y de Zúrich te encontrás con la estación de deportes de invierno más grande del este de Suiza, con 17 aerosillas y teleféricos que te facilitarán el ascenso a la variada zona de esquí y snowboard hasta una altura de 2.262 metros sobre el nivel del mar. Allí te encontrarás con más de 60 kilómetros de pistas esperando ser exploradas. Una experiencia especialmente memorable es esquiar en Selamat bajo la luna llena. Y si buscas relajarte fuera de las pistas, también podrás disfrutar de 50 kilómetros de senderos de inviernos acondicionados y señalizados, así como de 42 kilómetros de pistas de esquí de fondo magníficamente diseñadas. También podrás saborear la paz y las maravillas de la naturaleza en un recorrido con raquetas de nieve por el paisaje invernal cubierto. Y si incluso esto te parece demasiado enérgico, podés sentarte y dejarte mimar en uno de los acogedores restaurantes. Ya te mostraré este mismo paisaje, pero en verano, para que veas todo lo que tiene para ofrecer. Pero ahora estamos en invierno y es hora de que empecemos con el trineo. Normalmente la pista es larga y tiene 2 etapas, de Stoffeli a Iltios y de Iltios a Unterwasser. Pero la primera etapa estaba cerrada al público ese día, así que solo hicimos de Iltios a Unterwasser. Pero para llegar a Iltios tenés que tomar un funicular. El funicular Unterwasser-Iltios, llamado Iltiosbahn, fue construido en 1934. Las vías del funicular tienen 1.195 metros de longitud y comienzan a 911 metros sobre el nivel del mar, debajo de Frühweit en Unterwasser. La altura en la estación de montaña de Iltios es de 1.339 metros sobre el nivel del mar. El Iltiosbahn tiene 2 coches con capacidad para 100 personas cada uno. Después de esta aventura en el funicular, llegamos a Iltios y alquilamos los trineos para empezar a recorrer la pista. Empezamos muy entusiasmados los 5, pero la pista estaba medio congelada porque no había nieve fresca, así que estaba bastante peligrosa. Lamentablemente, uno de mis amigos al poco de empezar no solo se cayó 2 o 3 veces, sino que perdimos su trineo. Pero esto no impidió que pasáramos un día increíble, así que te voy a mostrar no solo la pista del trineo, sino todas las fantásticas vistas que teníamos desde allí. De Iltios a Unterwasser, la tradicional pista de trineo del cantón de St. Gallen, discurre por pendientes y pastos, pasando por granjas hasta llegar al valle. La ruta normalmente es fácil y es adecuada tanto para principiantes como para trineos experimentados y ofrece una magnífica vista de los picos circundantes de los Alpes. Dejás la estación de montaña a la izquierda y seguís la pista de trineo en pendiente abierta en dirección a Unterwasser. Se recomienda buen calzado y casco. ¿Cómo llegar? Es muy sencillo tanto en auto como en transporte público, y todos los detalles los encontrarás en la descripción de este video. ¿Dónde estacionar?
en la estación del funicular en Unterwasser hay suficiente espacio para estacionar. Los billetes de trineo cuestan 42 francos y te permiten tomar el funicular que sube desde Unterwasser a Iltios todas las veces que quieras. El alquiler de trineo te cuesta 17 francos y son unos trineos súper cómodos. Después de algunas aventuras con el trineo, que incluyeron tomar rutas equivocadas, era hora de almorzar algo, y lo hicimos en el restaurante Iltios, que está al lado de la estación del funicular. En verano, este restaurante tiene una amplia terraza con capacidad para 300 personas y sirven comida tradicional. Adentro del restaurante tenés capacidad para 70 personas, 30 de las cuales tienen vistas directas a Santis y Ober-Toggenburg. En la sala panorámica hay 100 asientos. Después del almuerzo hicimos una última bajada en trineo y fue hora de decir hasta luego a este hermoso lugar. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas el video de trineo en Rottenflug y la playlist de Suiza que te dejo aquí al lado.